Cuéntanos, la encantadora Paz Vélez, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es el pasatiempo favorito? Yo soy nutricionista, vivo en Chile, actualmente vivo en Chile, me dedico mucho a obesidad, a trastornos alimentarios, a deportistas, estudié en Madrid ese mismo tema y nada, y feliz de ejercer mi carrera acá porque es bien necesario. Y Sí. es un lindo camino a transitar con los pacientes cuando se trata de la baja de peso o enfrentar ciertas ansiedades, los deportistas también. No, a mí me encanta lo que hago. De verdad que sí. Y es un tema demasiado importante porque al final esos nutrientes son los que nos dan la energía para la vida. Claro. Entonces, ¿qué más importante que es, de verdad? Digamos que es una base que al inicio tiene que ser muy sólida para tener unos buenos resultados. Es que más allá de las bases sólidas de la alimentación o de todo lo que es la química molecular de la alimentación, es importante saber acompañar al paciente. Creo que si hablamos de alimentarnos sanos, todos sabemos que una manzana es mejor que un chocolate, pero la vinculación emocional que se tiene con el azúcar o las adicciones que se tienen con ciertos alimentos complican los tratamientos por lo general. Por eso la nutrición ha fallado mucho. O sea, hay 1000 tratamientos de moda, pero va subiendo la prevalencia de obesidad cada año. Entonces creo que la base del paciente o la empatía o conocer el perfil psicológico de nuestros pacientes y saber nosotros adaptarnos a ellos, más que ellos a nosotros, ha sido como una de las bases de como el éxito de algunos pacientes. Es muy gracioso porque si nos vamos a datos desde el 60, estamos tratando de combatir la obesidad y cada vez somos más obesos, ¿verdad? Claro, entonces obviamente la nutrición ha fallado y todas estas dietas de moda, para mí particularmente, lo único que hacen son bajas de peso, después rebotes y daño metabólico a los pacientes, entonces cronifican su enfermedad y sus adicciones alimentarias y su ansiedad. Entonces ahí hay un daño metabólico que lo tenemos todo, que no solo se da por el exceso de ingesta alimentaria o por el sedentarismo, también porque hemos practicado muchas dietas de moda que producen daño metabólico, finalmente. O sea, piensa es una palabra muy clave. Es que, esa es la palabra clave, metabolismo es muy, muy clave. Bueno. Sí. Dale, dime. Que imagínate una persona que está acostumbrada a ganar, por ejemplo, una persona que come 3.000 calorías, en el fondo está acostumbrada a ganar 3 millones de pesos. Pero estoy hablando en chileno, ya, bueno, come 3.000 calorías. Y de la nada le empiezan a dar 800. Obviamente el cuerpo se adapta a las 800 y trata de sacarle el mayor provecho para poder, en el fondo, vivir con eso. Entonces, al adaptarse a las 800, la persona vuelve a comer como comía antes o en un valor más intermedio y espontáneamente sube más de peso. O sea, por cada kilo que perdió de peso, que por lo general es de agua, de musculatura, después aumenta de grasa. Entonces cada vez cuesta más bajar. Es bien interesante el fenómeno porque finalmente es como el tratar de bajar de peso es un negocio multimillonario. Por eso hay tantas dietas de moda, por eso hay tantos remedios, hay tantas promesas que no están regularizadas en los suplementos, por ejemplo, las ayudas ergogénicas, que hacen como un flaco favor a los pacientes que en la desesperación empiezan a consumir tanto estas dietas de moda como estos suplementos o los mismos fármacos de baja de peso. Entonces hay que tener mucho cuidado porque este paciente viene de una frustración muy importante y de muchos tratamientos anteriores. Sí. Me causó mucha curiosidad. ¿Qué te llevó a estudiar nutrición? Esa parte de este familiar, de decirle como, tengo que investigar, a ver, ¿qué le puede servir? Eso es muy chévere. Se lo juro que al final nosotros siempre buscamos el bienestar familiar primero. Y si funciona a nivel familiar, pues, a ver, ahí sí trasciende. Pero esto siempre de llevarle salud y bienestar a la familia, digamos que es lo que nos impulsa, es nuestro primer impulso, muy, muy fuerte, muy, muy potente. Cuéntanos un poquito de esa parte. ¿Qué me llevó a estudiar nutrición? No sé si escuché bien. Sí. Sí. Bueno, es medio personal, pero a mí me crió mi abuela. O sea, estuve mucho tiempo con mi abuela y ella tuvo una pelea eterna contra el sobrepeso. Viajamos a muchos lugares, viajamos a Estados Unidos, viajamos a Córdoba, ella haciendo un tratamiento para su obesidad.
Entonces, de muy chica, yo tenía 10 años y me llevaba a muchos lugares, entonces me explicaba mucho de biología. Fue la primera operación de cirugía bariátrica y balón intragástrico acá en Chile, a esa edad. Y desde muy chica estuve acompañándola en este camino y me di cuenta, por ejemplo, que se despertaba, ella hacía dieta todo el día, pero se despertaba en la noche a comer, a escondidas. Entonces me empezaba a dar cuenta que tenía un perfil psicológico muy marcado. En el fondo ella repetía la acción, hacía 1500 dietas, pero no se vinculaba de otra manera con la alimentación. Entonces me empezó a llamar mucho. Sí, aquí entra la primera pregunta, ¿cierto? ¿Cuáles son esos trastornos más comunes y de qué se tratan? Bueno, los trastornos del comportamiento alimentario siempre se habla de la anorexia y de la bulimia, ¿ya? Pero ahora se incorporó como una entidad independiente algo que le pasa a mucha gente, como al 23% de los adolescentes, que es el trastorno por atracón. Y eso es lo que tiene una comorbilidad muy cercana a la obesidad. El trastorno por atracón es como esa sensación de pérdida de control cuando uno empieza a comer. Como que los pacientes entran como en un trance y pueden comer y después sienten culpa, sienten angustia. Es una sensación de descontrol alimentario. Y al otro día, ¿qué pasa? Se sienten culpables, entonces no comen nada en todo el día. Cada paciente va de manera distinta a esta patología y llegan a la casa y comen. Entonces el trastorno por atracón se repite muchísimo y eso puede llevar a la obesidad o puede que el obeso, de la misma frustración de que las dietas no le vaya bien, que se restrinja tanto que después llegue y consume mucha alimentación como compensando. Entonces ese trastorno es interesante analizar. Bueno, y la anorexia, que es claro, que en el fondo es esa pérdida de peso importante y ese temor a engordar y se da a muchas niñitas en adolescentes. Y nada, terminan perdiendo la menstruación, dejando toda su vida como por esta restricción alimentaria. Y la bulimia es como también comer en exceso, hacia grandes rasgos, y inducirse el vómito para bajar. El tema es que los trastornos van mutando. En el fondo yo pude haber sido obesa. Entonces, en mi obesidad me molestaron en el colegio. Entonces, me puse a bajar de peso y terminé teniendo anorexia. Pero después no aguanté más y empecé a tener trastornos por atracón y después bulimia. Entonces el trastorno alimentario va como mutando, como que en el fondo no puede ser ya superaste tu anorexia, chao, que te vaya bien. No, tienes que tener un acompañamiento continuo. Un obeso tiene mucho riesgo de tener otro trastorno alimentario como anorexia. Un anoréxico, una persona que no come o que ha hecho muchas dietas en su vida, tiene mucho riesgo de ser obeso. Entonces toda vinculación patológica con la alimentación puede terminar en un trastorno alimentario y en obesidad, ya sea por restricción o por eso. Sí, dime, perdón. Sí. Más o menos, ¿cuánto es el tiempo, digamos, yo le genero ese daño de hacer, digamos, ese trastorno, ¿cierto? Normalmente, ¿cuánto es el tiempo que se empieza a ver ya la patología como tal? La persona ya empieza, me dices que primero empieza la patología, ya sea, por ejemplo, bulimia, ¿cierto? O anorexia. Normalmente, ¿cuánto es el tiempo en años? Son distintos, o sea, a lo que voy es que pueden ir como mutando, pero son distintos trastornos. Una anorexia o una bulimia tiende a partir entre los 12, ahí empieza el paciente, para poner ejemplos menos técnicos, como la niñita quiere ser vegetariana, por ejemplo, o recibió una dieta de moda de las compañeras. Y resulta que esta niñita venía con una carga genética de trastorno alimentario porque la mamá era alcohólica, que también es un antecedente de que puede producir trastorno alimentario. Y la mamá de chica le decía, oye, pucha, estáis gorda, o quiero hacer dieta, y la niñita viene con estas creencias que operan desde el inconsciente, con mucho temor a alimentarse. Y ahí va pasando, y como una enfermedad silenciosa, empieza, por ejemplo, a decir, ya comí donde mis amigas, por ejemplo, así evita la comida, hasta que esta enfermedad como que se la come, como que se come a la niñita. Entonces empieza a moverse en el mundo desde la anorexia, entonces cuesta mucho salir. Son niñitas que no son capaces de... ¿Son niñitas que no son capaces de...? Imagínate que no menstruan, o sea, ya hay un trastorno en la fertilidad. También ahí viene un tema de, pucha, tendrán miedo a ser mujeres y quieren quedar siendo niñitas, como le pasa a las bailarinas que generan anorexia, por ejemplo. Hay muchos matices, pero es una marcada insatisfacción perpetua. Dime, perdón. Sí, esa es como tal la pregunta. Digamos, ¿cuánto es el tiempo después de dañar, digamos, de esa anorexia y que pase esto, lo de la menstruación, pérdida de muchas cosas?
Normalmente, ¿a los cuántos años se empieza a identificar este daño? La alteración en la menstruación, que no tiene por qué ser un criterio de anorexia, es como a los 3 años cuando hay dietas muy hipocalóricas, ¿ya? Es que cada cuerpo responde distinto. Si yo hago a una niñita con anorexia subir 8 kilos, recupera la menstruación al tiro. Entonces tiene mucho que ver con los kilos bajados. Cuando es como el gatillante del trastorno, como parten a los 12 y como que ya es gatillante, o sea, ya cumplen todos los criterios como a los 17, 16. Ya, háblanos un poquito por qué somos vulnerables a la ansiedad alimentaria. Bueno, primero definir lo que es ansiedad. Ansiedad es algo que todos sentimos. Ansiedad es algo bueno. La ansiedad es como esa sensación de tensión que te ayuda, por ejemplo, que si viene un auto, pum, salís corriendo. O si escucháis un frenazo, paráis. En el fondo es algo que nos cuida. Si alguien me tiene una pistola apuntándome, a mí me va a producir algo que va a tratar de cuidarme. Por ejemplo, agacharme o protegerme. Eso es la ansiedad, esa tensión. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno está en esa tensión, debiese no comer, porque en el fondo, imagínate, me están apuntando con una pistola, no le voy a decir, oye, no, pucha, me tengo que ir a comer un sándwich. No. Entonces, no quiero comer. hay poblaciones que esa sensación les produce desinhibición de la ingesta. ¿En qué caso? Por ejemplo, una persona que ha hecho muchas dietas. Una persona que ha hecho 1500 dietas en su vida, entonces, en el fondo, si yo la pongo al frente de un pastel, va a empezar a salivar, a salivar. Por esa misma restricción le produce el atracón y la ansiedad. O un paciente obeso crónico, que también le han dicho que no muchas veces o lo han molestado por el peso, genera ansiedad. Cuando, por ejemplo, se ve expuesto a 2 situaciones en particular, a una situación en que se sienta expuesto como evaluado. Por ejemplo, que tenga que dar un discurso y la gente lo va a evaluar, esa es una situación que dispara ansiedad. O algo más simple, que tiene que ir a un matrimonio y sus amigas la van a encontrar gorda, eso le dispara ansiedad. Y en la sensación... ¿Perdón? Dale, continúa. Ya. Y nada, y cuando tienen que hacer una tarea imposible. Esas son 2 ya estudiados, del que son 2 situaciones. Yo como nutricionista, aterrizándolo a nuestro trabajo, pongo a un paciente en una situación de que tiene que hacer una tarea imposible, por ejemplo, comer 800 calorías cuando venía comiendo 4000, ya le estoy generando ansiedad. O porque es una tarea imposible. O si yo le digo, ok, para la próxima semana yo te voy a evaluar por el peso, que en el fondo es una evaluación externa que afecta a su identidad, él va a generar ansiedad. Entonces hay ciertas frases como nutricionistas que tenemos que aprender, que en el fondo le estamos haciendo como un desfavor a nuestro paciente. Ese es el miedo. Sí. Al final es como ese miedo, ¿será que subí de peso? ¿Será que bajé? Una de las cosas que me gusta de esa parte es Dime. No medirnos como tal como el peso, porque al final el peso sí es una variable confiable, ¿no? Pues, sí, me gusta esta parte. Así es. Es una variable confiable, pero no me habla de la composición del cuerpo, por ejemplo. No me habla si es que el paciente puede tener un peso normal, pero puede ser exceso de grasa y músculo. Y eso es grave, eso es metabólicamente poco sano. Pero cuando te digo no solo evaluar el peso, es, por ejemplo, un paciente obeso tiene un perfil, no quiero generalizar, pero es un perfil muy perfeccionista. O sea, o hago la dieta perfecta o mando todo, o sea, o dejo de hacerlo todo, ¿ya? Sí. Entonces, este paciente más intolerante a la frustración, a pesar de no haber bajado, va a enfrentar la situación y se pesa y no ha bajado, eso es un avance igual. Eso es superar la obesidad tipo mental, porque no salió corriendo. No sé si se entiende, los logros no significa que un paciente deje de tener atracones esta semana. Es que si el paciente tenía 5 atracones a la semana, si tiene 3, bien, check. Entonces el peso en sí no evalúa el camino que está transitando este paciente. Y eso es súper importante saber. Aparte que en menstruación, por ejemplo, pueden tener 2 kilos más. O un hombre que acaba de ser va a tener 1 kilo más porque la pesa retiene líquido en el músculo. Entonces, sí, claro, total. O un paciente deshidratado va a ser mucho más liviano que un paciente bien hidratado. Es bien distinto. Sí, es una de las cosas, digamos, de el miedo. Ejemplo, somos como una cultura muy estética, ¿cierto? Entonces siempre buscamos, como necesito bajar, ya, necesito lo que la sociedad quiere, ¿cierto? Claro. Y esos afanes
no nos damos cuenta de que si nos tardó 1 año subir, 2 años subir, 3 años subir, no solamente alteramos el cuerpo, sino también nuestro perfil bioquímico, ¿cierto? Claro. Y empieza a existir problemas como resistencia a la insulina, lo que se llama como síndrome metabólico, ¿cierto? Entonces al final todos estos procesos me llevan cada vez a ser más obeso y queremos como tal en una, 2, 3, 4, 5 semanas empezar a ver cambios significativos y no se va a dar. Digamos que una de las cosas que yo siempre digo es no tanto atacar la grasa o la obesidad, porque siempre he dicho como es un gordo entrenado o no entrenado. Entrenado en si la persona... En términos físicos, entrenado en términos de que no sea sedentario. Claro, es que esa parte es muy importante. Por ejemplo, los sumos, hay cachado esos que son como que pelean y que tienen obesidad. Los sumos, esa obesidad, justo está debajo de la piel. Porque ellos hacen tanto deporte que no lo acumulan en las vísceras, entonces no tienen insulina resistencia, es otro tipo de obesidad. Porque son como obesos metabólicamente sanos por el deporte. El deporte es muy, muy protector. En el fondo, a veces hay obesos que tú los ves que tienen buena musculatura porque en el fondo tienen todo este peso encima. Pero si te metes adentro de su músculo, ves que está infiltrado de pura grasa. Y eso cambia la composición del músculo y no deja que el músculo oxide la mitocondria, que es como una fábrica para quemar grasa, no funciona. Y eso es como el concepto del obeso sarcopénico. Así que sí, la actividad física es muy protectora, pero también no equivocarse, porque a veces uno dice como, me voy a comer este pedazo de torta, pero filo, mañana hago media hora de bicicleta. No, hay que caminar de aquí a Colombia para quemarlo. No, resulta que si se comió la pedazo de torta y mañana haces ejercicio, ¿cierto? Montas bicicleta, claro. Pues no estás utilizando esa energía de esa torta. No, y aparte que cuando uno hace física y es obeso, no está quemando grasa en un principio, tiene que pasar muchas etapas y uso de muchos sustratos para llegar a la grasa. Piensa que es un cuerpo, es una máquina que no tiene... Sí, y una de las cosas... Dale, termina. Es una máquina... ya. Digamos que es una de las cosas que cuando es una persona sedentaria y obesa, el cuerpo solamente se utiliza mecanismos como solamente de consumo como glucolítico y no alcanza a coger las grasas. Súper bien. Entonces... es algo, ¿cierto? Y el problema va muy a fondo. Digamos que nosotros atacamos una grasa que es la única que nos ha permitido sobrevivir por miles de millones de años, que es la grasa subcutánea, que es la que nos dice como, nos hace ver, entre comillas, no estéticos, ¿cierto? Pero al final lo más complicado son lo que son los triglicéridos, trigliceroles y ceramidas, que son las que al final son las que más daño nos causan a nivel metabólico o mitocondrial. Ya háblanos un poquito de esa parte. Es que si tú me preguntas cuál es la reina del metabolismo, yo te diría que la insulina. O una persona, porque puede no tener la resistencia, pero para haber subido ese nivel de peso, tiene que haber una insulina alta. O sea, para hacerlo en palabras más simples para los que están escuchando, que en el fondo si yo azúcar en la sangre, porque comí mucho, hay una manito que viene del páncreas que agarra el azúcar y lo mete. Esa es la insulina. Si yo comí mucho, tengo más manito, tengo más insulina. Entonces, en el fondo, esa etapa es muy crítica, porque esa insulina va al ovario y genera un quiste, ponte tú. O puede generar, puede ser como factor de crecimiento tumoral. Entonces, es ahí la madre del metabolismo. Y cuando tú hablas de deporte, me encanta porque regula la insulina. El deporte es muy protector para regular eso. ¿Sí? Porque hay otros canales, el canal del Club 4 y unas latas que... No, es más, me gusta esa parte porque... como tal, el ejercicio toca esa cascada de señales, ¿cierto? Que claro. Empiezan a modular modulada por fosfatina y citoaltresquinasa para que los GLUT4 lleguen a la membrana y ahí sí llegue la glucosa a la célula, que es algo chévere. Bueno, hablemos... cada vez es una de las cosas que me gustan de estas charlas, porque al final una pregunta conlleva a tocar muchas cosas, muchas cosas. Y al final 1 hora no basta. Claro, y en el fondo tú tienes razón, porque cuando un paciente obeso, sedentario, se expone a la actividad física, nosotros cuando hacemos actividad física como que las grasas para quemarse tienen que pasar al músculo que se está contrayendo, que tiene una fábrica de quema, que es la mitocondria.
Pero cuando nosotros somos obesos sedentarios, esta mitocondria está como contaminada, llena de grasa, entonces no oxida tanta grasa. Por ende, lo que tú decías, que es más glucolítico, que en el fondo usa más el glucógeno, el azúcar. Entonces no es el sustrato como que dicen, pero ¿con qué ejercicio quemo grasa? Primero tienes que entrenarte harto tiempo para poder después tener a tu favor la quema de grasa. Por eso en un principio el deporte no tiene un impacto tan fuerte en el peso, pero sí tiene un impacto muy fuerte en la quema de grasa, cuando ya lo preparas crónicamente. Ya lo preparas para ese proceso. Claro, por eso la gente que hace deporte intermitente es bien complicado, porque lamentablemente tiene que ser un hábito que se hace de chiquitito, porque es tan importante. Sí, y lo peor es que una de las cosas, nuestros alimentos, nuestra cultura alimenticia, es mucho de azúcares, ¿cierto? Poco de ensaladas, poco de vegetales, poco de proteínas, ¿cierto? Y es muy gracioso porque nosotros consumimos muchos carbohidratos, ¿cierto? Pero él solamente alcanza a 800 gramos máximo de carbohidratos o de azúcares como en este momento, ¿cierto? Ya después él solamente todo eso lo almacena en grasa. Entonces es como que yo le doy mucha cantidad de carbohidratos, pero al final él me va a producir grasa, ¿cierto? Digamos que niveles altos de glucosa, más niveles altos de insulina, pues ahorita lo estamos hablando que es lo que me produce es la grasa. Y no alcanzo a metabolizarlo todo, porque mis ingestas son aún más grandes. Entonces son ingestas muy elevadas de azúcares y tenemos poca fábrica de mitocondria que no alcanzan a metabolizar todo eso y a producir en eso, digamos que todo ese proceso de energía para la vida. Y ahí se llevan miles de problemas como tal, metabólicos, que me genera obesidad, ¿cierto? Me genera, como ahorita dijiste, exacto, sarcopenia. Digamos que sarcopenia no tanto como pérdida de disfunción muscular, ¿cierto? Tampoco de pérdida de masa muscular, pero también sarcopenia como disfunción mitocondrial. Es algo que en este momento, especialmente en esta cuarentena, se está viendo muy significativamente. Digamos que las personas, por esa falta de movimiento, están generando más, ¿cómo les explico? Como más daño a nivel corporal. O sea, yo podría dividirte esa como respuesta en dos. Yo particularmente le tengo cero miedo a los carbohidratos. Creo que una persona sin carbohidratos es una persona que tiene más riesgos de depresiones, es una persona que va a tener menos rendimiento, que el músculo va a estar menos activo. Creo que las dietas sin carbohidratos tienen una muy mala adherencia, afectan también el rendimiento, tienen tasas de rebote muy importantes y se han estudiado. Hay gente que le resulta perfecto, o sea, la dieta cetogénica, ponte tú, es exitosa de 1 de cada 50 pacientes. Entonces, mucho ojo, porque satanizar los carbohidratos al final van a producir un trastorno por atracón. Sí, estoy súper de acuerdo contigo con que el azúcar es adictiva, con que de repente uno abusa de esas cosas, pero a mí me gustaría como dejar en claro, o por lo menos mi visión es el carbohidrato. No, dale. O sea, yo a mis pacientes todos con carbohidratos, todos, porque ¿no? Además tienen que tener, además de que son deportistas o las personas que obesas, también tienen un grado de que les baja el azúcar muy rápido, por esto mismo de la insulina. Los carbohidratos tienen componentes antidepresivos, los carbohidratos bien combinados son un gran alimento. Pero lo que tú dices que es muy cierto, que en el fondo hay una exacerbación del consumo. Ahora, el carbohidrato es como el ahorro de la proteína, o sea, en el fondo, si yo soy deportista y no estoy comiendo carbohidratos, ¿qué voy a usar? Voy a usar aminoácidos, que es ¿no? Y si le ponemos, digamos que una de las claves es el exceso, ¿cierto? El carbohidrato, lógico. Es que es más, el carbohidrato es el que me inicia la glicólisis.